¿qué tal? Mari Peña y Maximiliano. No te entiendo. ¿Qué me estás hablando? No te entiendo nada. Mira, este es un idioma, lo conocen como el Mapudungun o el Mapuzungún. ¡Wow! Espectacular. Es el idioma de los... Es un idioma de los mapuches. De los en mapuches. este caso es mi idioma materno. Ajá. ¿Tú eres originario mapuche o tienes raíces mapuche? Yo soy originario, soy Huincabal Antipán. O sea, tú eres originario del pueblo mapuche. Exacto. Cuéntale a nuestros amigos, Juan, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos videos? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Cuál es nuestra misión? Cuéntales un poquito sobre este proyecto. A ver, el idioma Mapudungun, hoy día lo que pretendemos nosotros es llevarlo un poco a la oralidad. Exacto. Se está discutiendo mucho la escritura, por ejemplo, que es válida también, yo creo que hay un avance ahí. Sin embargo, la oralidad es lo que falta en el tema Mapudungun. Ajá. Mapudungun. Hay mucha gente que hoy día habla, y hablan papá y chachay, por ejemplo, hablan. Sin embargo, los nietos no están hablando. Entonces, la idea de este curso es apoyarlo a ellos para que un día, por último, lleguen a su casa y digan Mari, papá o Mari, chachay. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este curso? Lo que nosotros queremos hacer junto a Juan en estos videos que estamos compartiendo con ustedes es acercar la cultura mapuche a través de su idioma a todo el país, también a todo el mundo, porque vamos a llegar por YouTube a todo el mundo, ¿no es cierto? Exacto, y hay mapuche en Argentina y también en Chile. Exactamente. Así que vamos a usar ambas. De modo que queremos con Juan colaborar y cooperar a mantener estas raíces, a mantener el idioma, y creo que con el favor de nuestros amigos lo vamos a lograr, ¿cierto? Exacto, claro. Bueno, cuéntame un poquito acerca del primer saludo. ¿Cuál es el primer gran saludo que existe en el Mapudungun? A ver, el saludo más importante que existe en el Mapudungun es el Mari. A ver, ¿puedes repetir para que los amigos nos repitan? Mari. Mari. Claro, es una R que suena como doble. Sí, es como una R parecida al inglés. Exacto, ¿Ah? así que nace como por ahí abajo y toca el paladar. Mari. O sea, no tengo que hacer la R que existe en el español. Exacto, no. ¿Eso de partida existe en alguna palabra o no? No, en el Mapudungun por lo menos no existe la doble R, por así decirlo. O sea, la descartamos de plano. La descartamos. Perfecto. Entonces, volvamos nuevamente, ahí está apareciendo en pantalla, el saludo es... Mari. Mari. Claro. Perfecto. O sea, Es el saludo válido y es básico y lo pueden ocupar para cualquier hecho, cuando saluden a cualquier persona. Perfecto. Impecable. Y aquí dice que la palabra Mari solo significa el número 10. Exacto. ¿Ah? A ver, esto, el mapuche, si se fijan en el inglés, por ejemplo, hello, hola, ¿no es cierto? Pero el mapuche es Mari, que serían 10 y tu 10. 10. 10. Entonces, eso viene un poco por el hecho de que antes se saludaba con las 10 manos, o los Así. 10 dedos, digo. Claro, de esa forma. Perfecto. Y por eso se evolucionó hasta que eso significa un saludo. Un saludo, claro. Mira, qué interesante. Entonces, pero sin embargo hoy día se usa con la mano, que cuando tú te saludas de esta forma, ¿ya? Mari. O sea, aquí hay como 10 dedos, digamos. Exacto. ¿Ah? Hay como 10 dedos con 10 dedos. Exacto. Bonito, interesante. Bastante interesante, Juan. Entonces, Mari es el saludo central. El saludo central. El saludo central. Y es válido para saludar, en cualquier medio. Mañana y tarde, principalmente. El saludo de Mari se ocupa tanto en la mañana como en la tarde. Después vamos a ver, ¿cierto?, que hay otro que es especial para la noche. Para la noche, claro. A pesar de que a veces igual el Mari se usa en la noche, ya. Hoy en día. Pero hay cosas que vamos a ir tratando de resaltar, como en estos casos algún error de este tipo que se comete. Ajá. ¿Ya? Pero vamos a ir avanzando en el saludo. Perfecto, excelente. Comentémosle a nuestros amigos, Juan, ¿cómo se dice la palabra tierra? Tierra significa, se dice mapu. Mapu, ¿ya? tal cual. Tierra, tal cual. ¿Ya? Pero es una tierra, no es tierra, la tierra del jardín, sino es la tierra propiamente como tal. Concepto, el planeta, exacto, nuestro hogar. Exacto. De ahí viene entonces mapuche. De ahí viene el mapuche. ¿Cierto? Exacto. Mapuche, que deriva de dos palabras, mapu y che. Que che significa gente. 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 ¿Y se dice? Che. ¿Es con la CH bien pronunciada? CH bien pronunciada, claro. Ya, perfecto. O sea, es mapuche. Mapuche, claro. Perfecto. Impecable. Luego tenemos sugun, Claro. que significaría... Habla. ¿Me puedes repetir?
Sungun. Sungun. Sungun, así Sungun. Sungun, con la G igual bien pronunciada. De hecho, lo que están viendo en pantalla se van a dar cuenta que Sungun suena con la Z, U, G, U, N. Sungun. Claro. Sungun. Claro. Perfecto. Ahora, la palabra hermana o hermano, que dice acá que es un concepto de hermana del pueblo, ¿cierto? Claro. Más que un lazo familiar Directo. directo, que puede ser mi hermana de sangre, no. No. Hablando de hermana como del pueblo mapuche. Exacto. ¿Cómo se dice esto? Lamien o Lamuen. En algunas partes se escucha como, la mayoría de las veces se escucha Lamien, ¿ya? Pero también lo pueden escuchar como Lamuen. ¿La muen o la mien? Claro. Perfecto. Entonces en ambas formas está correcto. Recuerden que pueblo mapuche hay huilliche, larquenche, Correcto, huenche, hay varios, huilliche, claro, varios subgrupos. Digamos. subgrupos. Y eso normalmente cada uno tiene a veces su propia variedad en el idioma. Perfecto. Pero en este caso estamos hablando de lo más central. Ahora, la palabra hermano, pero más específico parece, ¿no es cierto? Claro, es peñi. Peñi. Peñi, claro, no hay Peñi. otra opción. Peñi. Ese es Por para ejemplo, mi hermano, yo no te puedo decir a ti como Peñi porque no eres mi hermano familiar. No, tú me puedes decir Peñi porque somos, dentro de todo, iguales, estás dentro de un pueblo. Ya. Entonces, por lo mismo, que te vamos a integrar también y te Gracias. quiero invitar Muchas gracias. para que pertenezca, y como estamos desarrollando este curso, entonces Para mí va a ser un orgullo, Juan. Para mí Entonces, un orgullo, verdadero orgullo. te Un voy privilegio. a pasar esta manta para que tú Muchas la puedas gracias. usar. Muchas Y gracias. podamos compartir aquí. Y Muchas nos vamos gracias. a tratar como Peñi. Perfecto. O sea, yo te puedo decir Peñi. Peñi, claro. Perfecto. O sea, me voy a poner mi manta, ¿qué les parece? Para Bien, que pues vamos comencemos esta clase, para que comencemos como corresponde, Claro, ¿cierto? Sí, por supuesto. Ahí está. Ahora soy el Peñi Maximiliano. Peñi Maximiliano. ¿Qué les parece? Vamos. Habíamos quedado entonces Bien, en Peñi. Peñi. Claro, si se fijan al principio nosotros dijimos Mari Peñi y ahí ya tenemos descifrado qué significa Mari Peñi. Exactamente. Y luego, ¿qué tenemos, Juan? Tenemos, por ejemplo, algunos saludos de trato, Ya. o a personas mayores, en este caso a mayor de nuestra edad. Por ejemplo, tenemos papay, Ya. que normalmente es una persona mujer o de respeto, o una persona mayor que sea mujer. Papay. Papay. ¿Ya? Papay. 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 Claro. Papay. Un Papay. saludo de respeto que se usa para saludar, dice acá, a una persona mujer. Claro, una persona mujer Mayor. ¿ya? Una persona mayor. Así que cuando ven una abuela, por ejemplo, en una feria, en algún espacio, Ajá. papay, Papay. papay. Perfecto. Mira qué interesante. Y ocurre lo mismo, hay un saludo de respeto, pero para hombres. Para mayores. hombres, claro. Que es chachay, Cha-chay. chachay. Cha-chay. Es el saludo de respeto hacia hombres mayores o a personas de respeto. A la cual uno le debe respeto por su posición. Por su posición, por su rango. Perfecto. Impecable. Luego, ¿cómo se dice, Juan, niña o una mujer chica? Una mujer pequeña. Normalmente se dice pichidomo. 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 Ya. Entonces, el saludo que significa niña o mujer chica. Cuando yo la estoy saludando a ella. La estoy saludando, claro. Por ejemplo, si yo estoy saludando a mi hermana menor, que es una niña. Claro, yo podría decir Mari Pichidomo. Mari Pichidomo. Claro. Perfecto. ¿Ya? Excelente. Vamos aprendiendo de a poco, ¿eh? Así es, pues Vamos ya aprendiendo de a estamos, poco. estamos ahí. Ya me voy soltando. Exacto. Mari Ahí hay Pichidomo, una- le voy a decir a mi Pichidomo. hermana. Claro. Va a llegar el fin de semana, el día domingo, cuando la voy a ver, y va a decir Mari Pichidomo y no va a entender nada. Nada, ya ahí Pero vamos a ver. con este video sí va a entender. Exacto, va a ir al video a YouTube y lo va a encontrar y va a poder aprender. Increíble. Hay un alcance ahí con las mujeres. A veces se dice que niña propiamente tal es Malén. 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 Y ahí sería Mari Malén. Ya. Pero hay en la mayoría de los casos, en las comunidades, en la gente en general mapuche que habla, dice pichitomo, ya entonces ahí también hay algunos errores que en este curso lo vamos a tratar de resaltar, pero no es nuestro objetivo mejorarlo, Perfecto. sino darlo a resaltar principalmente para que se vaya mejorando. Me parece muy bien. ¿Ya? Ahora, el niño o un hombre chico, un niño. Un niño, pichi huentru, ¿ya? Pichi significa chico y huentru es hombre en mapudungun. Pichi Wentru. Pichi huentru. Wentru. Huentru. Recuerden que la Huentru. R es como... No sería Wentru. Claro, no sería huentru, sino pichi huentru. Ojo, no es Pichi Wentru. Exacto. True, esa tres, como que nosotros decimos tres, Claro, tres. cuatro, esa no. No, es pichi Huentru. huentru. Claro, Wentru. Pichi Wentru.
Perfecto. ¿Ya? Entonces esa R ahí es la que hay que practicar, es la que cuesta. Exacto, exacto. Muy bien.